El día de hoy vamos a tener la novena plática de la serie Conociendo a Jesús, y el tema de esta mañana lo he titulado Jesús, el Cordero de Dios. El objetivo, hermanos, de este estudio o de estos estudios que hemos estado analizando es que veamos algunos de los títulos, de los cargos o de los nombres con los que se le identificó al Señor Jesucristo, hermanos, porque cada uno de ellos representa el objetivo por el cual Jesús vino a esta tierra. Por otro lado, hermanos, con este estudio quiero que vayamos al Antiguo Testamento, que es, dice la Biblia, el Nuevo Testamento, que es sombra y figura de lo que había de venir a manifestarse en la persona de Jesús. Todo lo que tenemos escrito en el Antiguo Testamento, si echamos una mirada, nos revela a Cristo de una manera. Es lo que se conoce en teología como tipo o figura de Cristo. El libro de Colosenses capítulo 2 verso 17 dice la escritura de la siguiente manera. Dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. O sea, refiriéndose a todo lo que se escribió en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, dice que es sombra de lo que ha de venir, de lo que había de venir, hermanos. Y esas sombras, que para explicarlo un poquito mejor, la sombra de alguien te da la idea de cómo es, ¿cierto o no? Si nos paramos ahí a la luz del sol, pues se va a reflejar tu sombra en el piso o en un muro y te va a formar la silueta tuya. Entonces nos vamos a dar cuenta a través de la sombra cómo es la persona. Sin embargo, la sombra no es la persona, ¿estamos de acuerdo? La sombra solamente nos marca un tipo o una figura. Bueno, para que ustedes puedan entender, en el Antiguo Testamento hay sombras y figuras de lo que vendría a ser el Señor Jesucristo. Y nada más así para ponerle rápido algunos ejemplos, hermanos. Si vamos al Antiguo Testamento, pues nos vamos a dar cuenta ahí en el libro de Éxodo, ¿verdad? Que hubo un momento en el pueblo de Israel cuando fue liberado de la tierra de Egipto, andaba en el desierto y anduvo 40 años y dice que Dios los alimentaba con un pan que se llamaba el maná. El maná, hermanos, era un pan que caía del cielo en escarcha y que el pueblo de Israel cada mañana tenía que salir a juntar lo que se iba a comer en ese día, hermano. Y el maná es figura de Jesucristo. Porque si nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 35, si quieres nada más anótalo, para que tengas referencia, el Señor Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Entonces te das cuenta de que el maná del Antiguo Testamento es como una sombra o una figura de Jesucristo. De tal manera que ahora nosotros podemos entender que al igual que los israelitas que tenían que salir a juntar cada día en la mañana a buscar ese pan que descendía del cielo, nosotros los cristianos tenemos también que hacer lo mismo. Cada día necesitamos alimentarnos de Jesucristo, ¿verdad? Ese es nuestro alimento. De hecho, hace algunas semanas se habló acerca del pan de vida y se explicó todo esto. Otra figura, hermanos, el sacerdote Melquisedec. Todos nos acordaremos, ¿verdad?, que un día, dice la Escritura, allá en Génesis, que cuando venía Abraham de una batalla, regresaba con el botín y se topó y apareció delante de él el sacerdote Melquisedec. Y ese sacerdote que no tiene inicio ni fin de días, pues es una figura de Jesucristo. Y dice que el padre, el patriarca Abraham, le dio a Melquisedec todos los diezmos del botín que traía. Otra figura, hermanos, el sumo sacerdote, allá en Levítico, que nos habla la Escritura, y en Éxodo también, que nos habla acerca de la vestidura que iba a tener el sacerdote y cómo iba a estar, ¿verdad?, diseñado su vestidura, y que iba a llevar un pectoral acá en el pecho, y que en ese pectoral iban a estar 12 piedritas, ¿verdad?, y que en esas piedrecillas iban a estar escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Bueno, no es otra cosa más que una figura también de Jesucristo, hermanos, porque ese sacerdote, con esa vestidura sacerdotal, el pectoral acá en el pecho, se metía al lugar santísimo para ministrar a Dios y reconciliar de esa manera al pueblo con Dios. Es una figura, hermanos, de Jesucristo. Es algo muy hermoso. Si vamos viendo, por ejemplo, también la serpiente que levantó Moisés allá en el desierto a causa de la rebeldía
porque dice la Escritura que en una ocasión se rebelaron y cayeron en murmuraciones aquellas personas, ¿verdad?, los israelitas, y a causa de su pecado empezaron a salir serpientes, dice, ardientes, que venían y mordían a la gente y se morían por la mordedura de la serpiente. Entonces, para detener la mortandad, Dios le manda a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que la pusiera en un palo, de tal manera que la gente la mirara a la distancia, y todo aquel que iba a ser mordido por alguna serpiente, al mirar esa serpiente que estaba levantada de bronce, entonces no iba a morir. Y es una figura también de Jesucristo, hermanos, porque si nos vamos a Juan capítulo 3, verso 14 y 15, cuando está hablando el Señor Jesucristo con Nicodemo, le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y saben quiénes son las serpientes ahora? El pecado. Y el pecado trae consigo la muerte. Y cualquier persona que ha sido mordida por el pecado ciertamente morirá. Y para que no muera, tiene entonces que mirar ¿a quién? A Cristo crucificado, hermanos. O sea, todo es sombra y figura. ¿Estamos? ¿Sí vamos comprendiendo lo que vamos a hablar el día de hoy? Ok. Por eso se le conocen como sombras, tipos o figuras. El mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 5:39 que las Escrituras daban testimonio de Él. Las Escrituras, hermanos, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, dan testimonio de Él. El Antiguo Testamento habla de aquel Salvador que iba a venir, y hay sombras, hay tipos, hay figuras de Cristo, y los podemos ver, y los vamos a ver el día de hoy, con este tema que hemos titulado Jesús, el Cordero de Dios. Pero también el Nuevo Testamento, hermanos. Ya en el Nuevo Testamento ya no hay sombras ni figuras, sino que ya es Cristo manifestado en carne, que ha venido a mostrarnos el camino, la verdad y la vida, de lo cual predicamos hace algunas semanas. Y es algo muy precioso, hermanos, conocer a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos. Eso es la vida eterna. Vamos a Hebreos 10 también para que veamos otro ejemplo de lo que estamos hablando acerca de las sombras. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, dice, no la imagen misma de las cosas. O sea, solamente era sombra, todavía no era la imagen misma de Cristo, hermanos. Dice, nunca puede, dice, la sombra, obviamente, se refiere al Antiguo Testamento, con todos los rituales, con toda la ley, ¿verdad?, que se le dio a Moisés. Dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. Aquí te pone un ejemplo, hermanos. En este texto precisamente nos habla de las cosas que ya se habían escrito en el Antiguo Testamento, que solamente eran sombra de los bienes venideros, pero no la imagen misma de las cosas. Y te pone el ejemplo, como lo vamos a ver el día de hoy, te habla acerca de los sacrificios que continuamente se tenían que estar ofreciendo cada año, hermanos. Una vez al año, el sacerdote entraba, el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo y llevaba la sangre que se había derramado por un cordero, ¿verdad?, y lo llevaba allá dentro del altar para hacer expiación por los pecados del pueblo, una vez al año, hermanos. Y si el sacerdote no estaba preparado en ese momento, caía fulminado. Por eso el sacerdote primeramente hacía expiación por sus propios pecados, y entonces ya después entraba al lugar santísimo para expiar, llevar la sangre de esos corderos, de esos animales que habían sido sacrificados, y llevaba la sangre al altar, adentro, al lugar santísimo, y ahí era derramada, y entonces Dios perdonaba a todo el pueblo, hermanos. Aquí hay una sombra y un tipo de Cristo muy precioso, pero no era todavía Jesucristo, hermanos. Por eso dice que no podían hacer perfectos, ¿verdad?, a los que practicaban estos ritos. Pero yo pregunto, ¿cierto no ahora el Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios, verdad que ahora sí puede hacernos perfectos, llevarnos a la santidad? Él sí puede, hermanos, porque Él tiene el poder, porque su sangre preciosa tiene el poder de llevarnos a la santidad que Él buscaba desde la antigüedad. Por eso es importante tocar este tema. Repito, aunque hay ciertos conceptos teológicos, expiación, ¿sí?, propiciación, de repente la gente se topa con esas palabras y no alcanza a entender, remisión, pero es importante que los vayamos nosotros hablando y comprendiendo
y requieren toda nuestra atención para comprenderlos. Tenemos que estudiarlos y tenerlos en nuestra mente para acercarnos correctamente a Dios, hermanos. Acuérdense, ¿cómo se llama la serie de enseñanzas que estamos analizando? Conociendo a Jesús. Así que tenemos que conocer a Jesús como nos los revela la Escritura. ¿Se acuerdan? Que dice la Biblia allá en Juan 7:38 que el que cree en Cristo, como dice la Escritura, no como dice la comadre, el compadre, el amigo que nunca ha leído la Biblia pero tiene su concepto de Dios y ahí está la gente, ¿verdad?, escuchando esos consejos. No, hermanos, los consejos y la verdad está contenida en Jesucristo y como dice la Biblia. Por eso es importante que nosotros, al encontrar en el Antiguo Testamento las figuras de Cristo, pues ahora se nos va a hacer más fácil entender el Nuevo Testamento. Y de esa manera nos vamos a relacionar más íntimamente, más profundamente con Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, y vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, hoy te damos gracias, Señor. Gracias porque nos has traído. Gracias porque en tu amor, en tu misericordia, tienes buenos planes y propósitos para nosotros, Señor. ¿Qué te pido, Señor? En principio, ayúdame a explicar este tema, Señor. Dame la fuerza, Señor, y dame la lucidez para usar palabras entendibles. Pero sobre todo, dame tu Espíritu Santo, Señor. Porque tu Espíritu nos iba a llevar a toda verdad, Señor. Abre nuestro entendimiento como lo hiciste un día con Lidia, Señor. Y quédate hoy con nosotros. Te necesitamos tanto, Señor. Nuestra vida sin ti no es nada. Qué importante es este tema, Señor. Revélalo al corazón. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Señor Jesucristo llegó en una ocasión a Juan el Bautista. Juan el Bautista era aquel hombre que había venido a preparar el camino delante de él, que había venido a llamar al hombre al arrepentimiento, que había venido, era como una voz en el desierto que decía, vuélvanse, vuélvanse, y la gente empezó a estar atenta a la predicación de Juan el Bautista, y la gente venía a escuchar a Juan, y Juan los bautizaba. Y dice la Escritura que un día Jesús vino a Juan el Bautista, y cuando Juan el Bautista miró a Jesús, dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo presenta, hermanos. Juan el Bautista presenta a Cristo, lo presenta al mundo como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Los judíos comprendían perfectamente a qué se refería Juan el Bautista, aunque muchos de ellos no estuvieron dispuestos a reconocerlo. Pero un judío sabía perfectamente que un cordero era el sacrificio que Dios había escogido para perdonar o expiar, perdonar el pecado del hombre. Vamos a Levítico capítulo 5, por favor. Vamos a remontar al Antiguo Testamento, al libro de Levítico, en el capítulo 5, en el verso 14. Dice así la Escritura, habló más Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños. Un carnero sin defecto. O sea, no iba a traer al enfermo, no iba a traer, ¿verdad?, al cojo, al tuerto, al flaquito, ¿verdad? No, iba a traer a un carnero sin defecto, perfecto, hermanos. Dice, conforme a tu estimación en ciclo de plata, del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, o sea que lo hizo sin conocimiento de causa, dice, de todas maneras es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra
Jehová. Aquí vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios establece la ley del sacrificio y cómo Él iba a perdonar, a expiar el pecado de la gente. Si alguna persona cometía algún pecado, Dios decía, esa persona se quiere acercar a mí, tiene que traer un cordero, tiene que traer un carnero, y tiene que ser su cordero, su carnero sin defecto. Y entonces el sacerdote lo va a tomar y lo va a sacrificar, y esa sangre, ¿verdad?, va a hacer que se expíe, se perdone, se cubra la falta de la persona que ha transgredido los mandamientos de la ley de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios ha establecido esta manera? Vamos a Hebreos capítulo 9, verso 22. Aquí está la respuesta. ¿Cuál es el significado que nos deja esto? Fíjate cuál es la respuesta. Hebreos 9, 22. Dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre, no se hace, ¿qué? Remisión. No hay perdón. No se cubre la falta, no se cubre el pecado, si no hay derramamiento de sangre. En otras palabras, no es cualquier cosa el pecado del hombre. No es cualquier cosa, hermanos. Como la gente en ocasiones quiere trivializar y dice, bueno, es que es un detallito, es que es mi carácter. No, cuando alguien comete una infracción a la ley de Dios, está atentando contra las leyes del mismo Creador del universo, y el pecado del hombre es una transgresión a las leyes de Dios, hermanos, que ha establecido en el universo. Y es algo grave, hermanos, es algo grave. ¿Sabías tú que cuando Dios crea el mundo y crea todas las cosas que en ellos hay, el universo, a todos nos ha prefijado leyes universales? Y si no hubiera leyes, hermanos, esto fuera un caos. El sol o la tierra, ¿verdad?, no daría su vuelta alrededor del sol, no giraría sobre su propio eje. Yo pregunto, ¿habría vida? No, hermanos. ¿Por qué hay vida? Porque Dios ha prefijado leyes físicas, leyes biológicas, leyes, ¿verdad?, en todos los aspectos, en toda la creación, y al hombre le ha fijado sus leyes morales. Y cuando hablo de leyes, no son consejos, no son sugerencias. ¿Sabes qué es una ley? Algo que se debe cumplir. Y que si no se cumple, entonces trae consigo un castigo. Si no hubiera, para que me vayas entendiendo, si no hubiera leyes en nuestra tierra, también la sociedad sería un caos. Necesitamos leyes incluso de tránsito, porque si no hay leyes de tránsito, entonces la gente haría lo que quiere, ¿cierto o no? Estaría el semáforo a lo mejor en rojo, en verde y en amarillo, y nadie lo respetaría. Habría muchos accidentes de tránsito, hermanos, y cada quien quisiera pasar al mismo tiempo, porque así es el hombre, egoísta. Se estacionaría en doble fila, se estacionaría su carro, ¿verdad?, ahí parqueado, tapando la calle, y a mí nadie me puede decir nada. ¿Por qué? ¿Qué ley prohíbe que yo me estacione aquí? O así, de esta manera, sería un caos. ¿Estamos de acuerdo? Y de alguna forma, esas leyes de tránsito, que son, vamos a decir, lo más sencillo que tenemos, cuando se infracciona o se comete alguna falta, ¿cierto? No, llega el policía y te levanta una infracción. Esa es una pena, ese es un castigo. Y la persona se pasó el alto en rojo, el semáforo en rojo, y llega el policía y lo para y le dice, usted se pasó el semáforo en rojo, y entonces le elaboro su infracción y usted va a tener que pagar, y yo le detengo un documento, su licencia para conducir, o le quito su placa, o le quito su tarjeta de circulación, y hasta que usted pague, entonces se le devuelve. Hay una pena. De la misma manera, si no hubiera leyes, no hubiera jueces, no hubiera tribunales, imagínate cómo sería la sociedad. ¿Podríamos vivir? ¿Verdad que no? Alguien se puede meter a tu casa, agarrar, ¿verdad?, no sé, un aparato, tu refrigerador, sacarlo y decir, oye, espérate, ¿qué haces con mi refrigerador? Es que yo lo necesito, pero es mío. No, a ver, ¿dónde dice que esto es robar? No hay ley. Sería un caos, hermano. Sería un caos este mundo. Por eso hay leyes. Por eso hay reglamentos, por eso Dios ha establecido de esa manera un orden. Y cuando, por ejemplo, alguien transgrede una ley terrenal, cierto, no es juzgado. Y de acuerdo a su delito, de acuerdo a la gravedad de su delito, cierto, no, también es el castigo. En ocasiones, si por ejemplo cometió algún robo, pues en principio contabilizan de qué tamaño fue el robo, porque no era lo mismo robarse un gansito en la tienda porque no tenía para comer, aunque es robo,
pero a robar o asaltar un banco que le quitó millones de pesos. ¿Quién va a recibir mayor condenación, mayor pena? Pues el que asaltó el banco, ciertamente. Si alguien, ¿verdad? A lo mejor atropelló a su prójimo y lo mató, ¿verdad? Y a lo mejor pues dice, pues ni modo, pues ya lo maté y se lo llevan preso a lo mejor. Pero alguien que agarró una pistola y con alevosía, premeditación y ventaja fue y lo balaceó ahí, ¿quién va a recibir mayor condenación? El que lo hizo con las 3 agravantes de ley: premeditación, alevosía y ventaja. Y entonces, en base a esas leyes y en base a la transgresión que se ha hecho a esa ley, es que se recibe un castigo u otro, un nivel diferente, hermanos, de acuerdo al delito que se ha cometido. Bueno, quiero decirte, Dios estableció sus leyes morales y cualquiera que las quebrante, ¿sabes cuál es el pago? ¿Sabes cuál es el castigo? Romanos 6:23. Dice la Escritura, la paga o la consecuencia del pecado es la muerte. No hay otra manera, hermanos. No hay otra manera de pagar esa culpa, sino a través de ¿qué? De la muerte. En Ezequiel capítulo 18, verso 4 también dice, el alma del Padre es mía, y al igual que el alma del Hijo es mía, pero el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no va a llevar el pecado del Padre, ni el Padre va a llevar el pecado del Hijo. O sea, Dios es justo también, hermanos. Dios es justo. Si hay un hijo, ¿verdad? Que su papá pues de repente salió borracho, ¿verdad? Y a lo mejor Dios no dice, a ver, tú por cuanto eres hijo de aquel hombre despilfarrador, borracho, etcétera, tú vas a llevar el pecado. No, cada quien paga el pecado que comete. Pero dice, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Quiero decirte, y quiero que quede claro, no hay otra forma de pagar, no hay otra forma de que la justicia sea satisfecha cuando se comete un pecado, sino solamente con la muerte. Con la muerte, hermanos. Y esto es para que vayamos nosotros entendiendo. Vamos a Eclesiastés capítulo 8, verso 11. ¿Qué pasa cuando se deja sin castigar a alguien? Eclesiastés nos da la razón, hermanos. Fíjate qué dice. Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal otra vez. Si no hay castigo, entonces hay impunidad. Y como no hay castigo, entonces el hombre va a volver a cometer el mismo delito, el mismo pecado, el mismo crimen. Por eso, hermanos, como Dios es un ser moral y nosotros somos seres morales también, que estamos sujetos y que Dios nos ha creado con una libertad para decidir lo bueno o para escoger lo malo, también nos ha puesto Dios sus leyes. Y dice, te pongo delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Escoge pues la vida para que vivas. Pero Dios te da libertad y nos da libertad a todos. Lo triste es que el hombre, cuando vino la luz, el hombre ha amado más que las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. De tal manera que la gente rechaza, hermanos, a Cristo, rechaza a Dios. Bueno, ok, para que tú te des cuenta, Dios sí trae un castigo por la falta, por el pecado. Pero el único pago que Él acepta se llama la muerte. Si tú quisieras pagar tu propio pecado, ¿sabes qué tendría que pasar? Tendrías que morir. Ese es el pago, hermano. Ahora bien, Dios se proveyó de un sustituto desde la antigüedad para que el hombre no muriera por su pecado. Por eso debería de traer un cordero para que fuera sacrificado, fuera muerto en el lugar del pecador. Y de esta manera, hermanos, alguien tomaba el lugar del pecador y entonces moría y su sangre era rociada sobre el altar y Dios perdonaba al pecador. Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. En el universo, cuando alguien peca, alguien moría, hermanos, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando alguien pecaba, alguien tenía que morir. Eso es lo que Dios ha establecido. Por eso estamos hablando acerca de las sombras y figuras que son Cristo, hermano. Vamos a ver otro ejemplo, hermanos, y ahorita vamos a seguir mirando esto. En Génesis capítulo 3, por favor. ¿Sabías tú que desde el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, observamos que alguien tuvo que morir para cubrir su pecado? ¿Sí hemos leído eso, hermanos? Fíjate lo que dice el verso 7 al verso 13 y luego el verso 21. Dice, entonces
fueron abiertos los ojos de ambos, es decir, comieron del fruto que Dios les había prohibido. Y la serpiente había engañado a Eva y comió, y Eva llevó a su marido y le dio y comió. Y los dos comieron del árbol prohibido, y entonces dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto tiene una explicación que te voy a decir ahorita. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Esto no es otra cosa más que la descripción de la humanidad, hermanos. Aquí está en Adán y Eva representada la humanidad. Cuando el hombre peca, ¿cierto o no?, se esconde de Dios. Y llega, ¿verdad?, y a lo mejor para compartir la palabra y queremos hablar contigo de la Biblia, no, sabes que no tengo tiempo. Huye, se esconde, porque su conciencia está manchada. Cuando la gente tú la confrontas con la Biblia, la gente no quiere oír. Y así estaba Adán y Eva. Oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Pero qué hace Dios? Verso 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Verdad que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Y Dios anda buscando al hombre. Y dice el verso 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué se esconde el hombre? Porque le tiene miedo a Dios, porque su conciencia le acusa que es pecador, ¿cierto o no? Dice, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En otras palabras, Adán no se quería ser responsable de sus actos, le echa la culpa a Dios y dice, si tú no me hubieras dado esa mujer por compañera, yo no hubiera comido del árbol. Entonces Jehová Dios se voltea a ver a la mujer, ¿verdad? Y le dice, ¿qué es lo que has hecho? A ver si ella reconoce. Y dice la mujer, la serpiente me engañó y comí. El hombre siempre echándole la culpa a las circunstancias. Siempre echándole la culpa, no, pues es que ella me provocó. No, es que él vino y me hizo. No, es que ella vino y me provocó. Nada. El hombre es causante de su propio pecado y tiene que agarrar la responsabilidad delante de Dios. Contra ti, Jehová, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Quién? Yo. Esa es la actitud correcta de un pecador arrepentido, hermanos. Verso 21. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Quiero más o menos darte el panorama. Si nos damos cuenta, aquí hay un tipo o una imagen de lo que vendría a ser el Señor Jesucristo, y vamos a entenderlo de esta manera. En Adán y Eva estaba representada la humanidad completa, una humanidad que le había fallado a Dios, que Dios le había dado sus mandamientos, pero que ellos decidieron hacer su voluntad, que habían pecado en contra de sus mandamientos, de sus leyes y de sus ordenanzas, y que a causa de eso se escondían de la presencia de Dios porque sabían que sus obras eran malas. Porque había vergüenza, hermanos. Sus conciencias estaban ahí acusándoles, estaban manchadas por el pecado. Y sabes, en su justicia propia, en su propio entendimiento, quisieron tapar y quisieron cubrir su falta, su pecado. ¿Cómo? Se cosieron unas hojitas de higuera. Que las hojas de higuera pues son unas hojas grandes. Y ahí se cosieron, ¿verdad? Y se hicieron delantales. Esto no es otra cosa más que en un sentido simbólico, una falsa religión de buenas obras. ¿Cuántas veces hemos escuchado que para que tú tengas la salvación tienes que portarte bien, hacer buenas obras? Yo quiero decirte, la salvación no es por obras, es por fe. Y sí, el hombre tiene que arrepentirse de su pecado, pero tiene que confiar en Jesucristo. Y entonces Dios le otorga el perdón. No es que vayas, ¿verdad?, caminando largas millas a buscar un santuario. No. Es que creas en el que Él ha enviado. Esta es la justicia de Dios. Y el que se hayan cosido hojas de higuera para tapar su desnudez, que es como un símbolo del pecado, no porque la desnudez en sí sea pecado, hermanos, porque el cuerpo que Dios hizo no es pecaminoso, ¿sí? Tu cuerpo tal cual no es pecador, ¿verdad? No es pecador. Sin embargo, cuando dice estaban desnudos es que se descubrió su pecado, es lo que quiere decir. Entonces, cuando estos tratan de cubrir su pecado, lo hacen cosiendo hojas de higuera, pero no había sangre en eso. Por lo tanto, su religión era falsa. Acercarse a Dios sin sangre, el hombre no puede agradar a Dios. Tiene que mediar la sangre, hermanos.
Por eso, cuando Dios va a encontrar al hombre, porque se entiende que lo anduvo buscando, él estaba escondido y andaba Dios, ¿dónde estás tú? Y entonces sale de su escondrijo y se presenta y se pone delante de Dios en su pecado desnudo y le declara. Entonces Dios dice que les hace ¿qué? Túnicas de pieles. Yo pregunto, hermanos, ¿de dónde sacó esas pieles? Pues de animalitos que se tuvieron que sacrificar para tomar la piel y cubrir su pecado. ¿Estamos de acuerdo? Desde Génesis, desde la caída del hombre allá en el huerto del Edén, vemos cómo está una figura, un tipo de Jesucristo, una sombra y figura de Jesucristo. Alguien tuvo que morir, que ser sacrificado, que derramar su sangre para cubrir a Adán y a Eva. ¿Cómo ven? Es algo tremendo, hermanos. La sangre de Jesucristo cubre nuestras faltas. Caín y Abel, hermanos, otra sombra y figura. Te acordarás, si quieres puedes leerlo en casa, en Génesis 4, nos habla acerca de Caín y de Abel, ¿verdad? Los primeros hijos de Adán y Eva. Dice que aconteció, el verso 3, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué crees que miró Dios con agrado la ofrenda de Abel? Porque era un sacrificio de una oveja. ¿Por qué no miró con agrado a Caín y a su ofrenda? Porque Caín vivía en un pecado que era la amargura. Y este hombre se quería acercar a Dios y quería agradarlo, pero no había sangre, no había derramamiento de sangre. Por eso Dios no pudo aceptarle, hermanos. No porque le trajera legumbres o frutas, sino porque no había sangre en ese sacrificio, en esa ofrenda. ¿Estamos? Pero Abel trae una ofrenda de sus ovejas, de lo más gordo, y lo trae a Dios, un sacrificio. Y como había sangre, entonces Abel se pudo acercar a Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? De tal forma que también aquí vemos una sombra y figura de Jesucristo. Para explicártelo, ir aterrizando estos conceptos, quiero decirte lo siguiente: nadie puede salvarse solo con buenas obras. Nadie, hermanos. Y que nadie se vaya a confundir. Nadie se puede salvar con el hecho de tener una vida moralmente buena. No es suficiente. Porque la pregunta sería, ¿y el pecado que se ha cometido? Imagínate una persona, ¿verdad?, que el asesino o el ratero que deja familia sin padres, unos hijos sin padre o sin alimento, ¿verdad?, porque fue y robó. Ok. Imagínense que de repente aquel asesino, aquel ratero, aquel criminal dice, ¿saben qué? De ahora en adelante me comprometo a portarme bien. ¿Cuánta gente le aplaudiría? ¿Cuánta gente le levantaría una estatua, un monumento en el centro de la ciudad? Y dirían, ¡bravo! La persona se compromete a dejar de asesinar, se compromete a dejar de robar. No, nadie aplaudiría, hermanos, porque esa debería de haber sido la forma, comportarse correctamente desde siempre. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Por qué no es suficiente que el asesino, el ratero o cualquier pecador, ¿verdad?, solamente diga, ahora sí dejo de pecar, me voy a portar bien? No es suficiente, porque la pregunta es, ¿y todo el pecado? ¿Y toda la factura que debes? ¿Tú crees que con el solo hecho de portarte bien de ahora en adelante ya vas a pagar todo lo que debes anteriormente? Acuérdate, el alma que pecare, esa morirá. De tal manera, hermanos, que alguien tiene que pagar forzosamente por los pecados y por los crímenes cometidos. Y esa es la razón, hermanos. Por eso no solo basta el hecho de decir, ya me voy a portar bien, ya. Caín a lo mejor pues andaba en su rencor contra Abel, pero dijo, bueno, pues ya traigo una ofrendita aquí a Dios en mis legumbres. No, espérame, pero ¿y ese rencor? ¿Quién lo paga? ¿Y ese pecado quién lo paga? Y Abel, a lo mejor en su vida, ¿verdad?, también se sentía pues con algunas faltas. Bueno, viene él con su oveja y sacrifica y lo ofrece a Dios, y Dios acepta ese sacrificio. ¿Sabías tú que Dios, el Padre, mira al pecador a través de Jesucristo? Si nos viera como pecadores, como tales, hermanos, ahí caemos fulminados. Pero nos mira con ojos de amor, porque nos mira a través de Jesús, hermanos. Nos mira a través de Jesucristo, de la sangre que Él ha derramado por nosotros. ¿Vamos? Ok, el tercer tipo o figura, y aquí me voy a detener.
Otra figura de Cristo, hermanos, en Éxodo 12, por favor. Lo vemos en la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Dice la Escritura que durante 430 años el pueblo de Israel estuvo bajo el dominio de Egipto. Vivían como esclavos y comenzaron a clamar a Dios y Dios los escuchó. 430 años, imagínense, hermano. Y manda Dios a Moisés a que liberara a su pueblo que estaba en opresión. Y Dios lo liberó con mano fuerte, hermanos. Con mano fuerte. Porque Faraón no quería dejar ir al pueblo de Israel. ¿Y sabes cuántas plagas mandó Dios sobre Egipto? 10 plagas, hermano. Y iban subiendo de nivel, de intensidad. Y Dios iba a tratar a Faraón, ¿verdad? Porque se endureció en su corazón y porque Faraón, que es figura también de Satanás, y Egipto es figura del mundo, y el pueblo de Israel es figura de los cristianos, ¿verdad? Cuando Dios va y nos saca, hermanos, del mundo, ¿a poco no estábamos atados con gruesas cadenas? ¿Verdad que sí? Hay gente, hermanos, que en ocasiones dice, no, hermano, dejo todo menos mi telenovela, menos mi televisión, no me la quiten, por favor, no, menos la música, menos el cigarro, hermano, pídeme lo que sea, menos esto, menos la mujer fulana o perengana. Cierto, no, el mundo aprisiona, hermanos, esclaviza. Y en ocasiones Faraón o Satanás no deja ir, no deja libre a aquel hombre, a aquella mujer. Por eso Dios manda a Moisés y dice, yo lo voy a liberar con mano poderosa. Faraón en aquel tiempo era un emperador que estaba al frente de un gran imperio poderosísimo. Sin embargo, quien estaba luchando por Israel era el Todopoderoso. ¿Y quién podía hacerle frente? Nadie, hermanos. Y Dios hacía distinción entre su pueblo y el pueblo egipcio, hermanos. Las plagas caían sobre Egipto, pero no caían sobre los israelitas. Y venía la oscuridad, dice la Escritura, 3 días estuvo los egipcios sin ver nadie a su prójimo, ¿verdad? Estuvieron en completa oscuridad, pero había luz con los israelitas. Morían los ganados de los egipcios, pero no morían los ganados de los israelitas. Se acababan las cosechas por el granizo, la granizada, se terminaban las cosechas de los egipcios, pero no se terminaban las cosechas de los israelitas. Había una distinción, hermanos. Dios quería mandarles un mensaje tanto a Faraón como a su pueblo. Dios es poderoso y Dios cuida de los suyos. Dios tenía cuidado, hermanos, de los suyos. Y el día que iban a quedar libres, que era la 10ª plaga, Dios iba a pasar por en medio de Egipto. Y esa palabra pasar, del hebreo pesash, de la cual se deriva o se traduce la palabra Pascua, Dios iba a pasar, hermanos, ahí por la tierra de Egipto e iba a hacer morir a todo primogénito de la tierra de Egipto. Sin embargo, para que no entrara en los hogares de los israelitas, sino que pasara de largo de ahí, hermanos, Dios le mandó a Moisés que hiciera algo. Vámonos a Éxodo 12, hermanos. Quiero leer prácticamente gran parte de este capítulo, porque ahorita lo vamos a relacionar con Jesucristo, hermanos. Y si ustedes se van a dar cuenta de que esa Pascua es algo de verdad tan simbólico de lo que iba a venir a ser Jesucristo, hermanos. Dice, verso 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Verso 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará, o sea, lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y ahí también subráyame esa parte, las 2 tardes, ahorita te voy a explicar. Una cuestión profética tremenda, hermanos. Dice, y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Todo esto tiene un simbolismo. Ninguna cosa comeráis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego.
su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. En otras palabras, había prisa, hermanos, porque estaban siendo liberados de la esclavitud de Egipto. Entonces ellos estaban vestidos, parados, y se tenía que comer la Pascua a prisa. Y su bastón en la mano, su alforja, su mochila, y vámonos. Verso 12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre, verso 13, os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Qué hermoso, hermanos, ¿verdad? Porque ahora nosotros también tenemos una señal, que es la sangre de Cristo. Verso 14, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Verso 21, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel es la trave de la puerta, dice, y en los dos postes, son las dos columnas, dice, con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijere vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, hermanos. Esto es lo que se conoce como la Pascua, hermanos. Hasta la fecha el judío celebra la Pascua, y durante la antigüedad se celebró la Pascua. La Pascua, la palabra hebrea pesash, que significa pasar de, y se refiere a cuando en aquel día que iba Dios a liberar a su pueblo, se iba a sacrificar el cordero de la Pascua. Esa sangre se iba a tomar y se iba a poner en los postes y en el dintel, de tal manera que cuando el heridor entrara a Egipto, ¿verdad?, iba a ver la señal, y en ese hogar no iba a entrar. Pero cualquiera que no tuviera la señal de la sangre del cordero, entonces iba a morir un primogénito. ¿Estamos? Este es un claro ejemplo, hermanos, una figura muy peculiar de nuestro Señor Jesucristo, porque es en su sangre la que nos libra de la muerte. Ahora Él es nuestra Pascua. La Pascua conmemoraba el pueblo judío la liberación del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Figura de cuando Cristo nos saca del mundo. También simboliza o representa o se recuerda cuando pasó Dios y no murieron los que tenían la sangre, la señal de la sangre del cordero. ¿Qué hacían en esta festividad? Se comían el cordero, se comían panes sin levadura, a prisa, hojas amargas que les recordaban las aflicciones que habían sufrido en Egipto. Y este era lo que se tenía que hacer cada año, recordar la Pascua. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 5. Para el cristiano, vamos a ver quién es la Pascua. Dice, limpiaos, verso 7, 1 de Corintios 5, verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Es sorprendente, hermanos, al estudiar el tema de la Pascua, porque aquí nos está diciendo que nuestra Pascua ahora, ¿verdad?, es Cristo. Si estudiamos nosotros el tema de la Pascua, es sorprendente cómo Cristo cumple con todos los requisitos que se prescriben
en esa festividad. Si vamos a Éxodo 12, el versículo que acabamos de leer de Éxodo 12, en el versículo 5 dice que iba a ser un cordero sin mancha, sin defecto. Y si vamos a Hebreos 9, por favor, vamos a ir cotejando, se describe en el verso 14 a Jesucristo como ese cordero sin mancha. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Tenía que ser inmolado en una determinada fecha y en una determinada hora. Vamos a Levítico capítulo 23, por favor. Nada más te explico, todos estamos entendidos que el tiempo de los israelitas o el tiempo de los judíos se divide distinto a como nosotros lo dividimos. Nosotros tenemos un tiempo, vamos a decir, lo que se rige por el sol, solar, y ellos lunar, que se rige por la luna. Y se divide también en lapsos de 24 horas. Eso es lo que dura un día para el judío, al igual que nosotros. Sin embargo, para un judío, el día comienza a las 6 de la tarde. Para nosotros, ¿a qué horas empieza un día? A las 12 de la noche, bueno, con un minuto, ¿no? Ahí empieza un nuevo día, ¿estamos? No empieza en la mañana, hermanos, empieza a medianoche. Ahí empieza nuestro día. Y vamos contando de 12 de la noche a 12 de la noche, es un día. Para un judío, el día empieza de las 6 de la tarde a las 6 de la tarde. Si te vas a Génesis, capítulo 1, te dice, y fue la tarde y la mañana un día. O sea que Dios empezó su creación en la tarde. Digo, nada más son datos para que tú los tengas, ¿no? Aquí no vamos a entrar en que si vamos nosotros a cambiar nuestros horarios o a regirnos por el calendario judío. No, hermanos, Dios respeta también, ¿sí? Porque nosotros somos gentiles, no somos judíos, pero somos cristianos. Y Cristo nos ha aceptado así, ¿ok? Bueno, nada más lo digo para que lo vayamos nosotros comprendiendo. Y va a ser bien importante porque esto es algo profético. Un judío, por lo tanto, comienza su día, ¿a qué horas? A las 6 de la tarde. Y se divide también en lapsos de 24 horas un día. 12 horas del día y 12 horas de la noche. Ok. La hora primera del día corresponde a las 6 de la mañana. La hora primera del día corresponde a las 6 de la mañana. La hora sexta corresponde a las 12 de mediodía. Y la hora novena del día corresponde a las 3 de la tarde. Los judíos dividían las tardes en dos tardes. La primera tarde judía comprendía de la hora sexta a la hora novena, es decir, de las 12 de mediodía a las 3 de la tarde. Y la segunda tarde judía comprendía de la hora novena a la hora duodécima. ¿Estamos? Es decir, de 3 a 6. ¿Sí quedó claro? Ok, bueno, ahora sí vámonos a Levítico 23, hermanos. En el capítulo número 5. Aquí te pone el mes y te pone el día y te pone la hora. Nada más vamos a leer el verso 5, nada más, hermanos. Dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes. ¿A qué horas sería entre las dos tardes, hermano? A las 3, ok, a las 3. Dice, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Ok, mes primero, día 14, entre las dos tardes, que es a las 3 de la tarde, o la hora novena. Ok, vamos a Mateo 27. Mateo capítulo 27, en el verso 45. Dice la Escritura... Bueno, todos sabemos que ese día, un día antes, en la noche, se estaba celebrando la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua duraba varios días. Ok. Dice aquí la Escritura, verso 45. Ya está hablando de que Cristo está crucificado, ya lo crucificaron. Dice, y desde la hora sexta, ¿a qué horas dijimos que era la hora sexta? Las 12 de mediodía. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora, ¿qué? Novena. Y la hora novena era las 3 de la tarde.
Cuando llegó la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de ellos estaban allí que decían al oírlo, a Elías llama a este. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. O sea que Él murió, ¿a qué horas? A las 3. Era nuestra Pascua, hermanos. Jesús es nuestra Pascua. Jesús es nuestra Pascua, hermanos. Juan capítulo 19. Alguien dirá, ¿y por qué a la hora novena? Pues es que si entendemos el Antiguo Testamento, vamos a entender el Nuevo Testamento. Eso es algo impresionante, hermanos. Porque Cristo, al ser nuestra Pascua, entonces ahora derrama su sangre y ahora nos libra de la muerte y ahora nos limpia de pecado y ahora expía nuestro pecado y ahora nos purifica nuestro corazón. Y es precioso, hermanos, nuestro Jesús. Juan 19, verso 31 dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, porque era la Pascua, hermanos. ¿Cuándo murió? En la Pascua, exactamente. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y esto, hermanos, de que no le quebraron las piernas era para que se cumpliera la Escritura, dice el verso 36, dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliesen las Escrituras. Dice, no será quebrado hueso suyo, en Éxodo 12, verso 46. No se iba a quebrar ningún hueso del Cordero Pascual, hermanos. ¿Estamos? Jesucristo es nuestra Pascua, hermanos. Y otra Escritura dice el verso 37, dice, mirarán al que traspasaron, el cual es Cristo, hermanos. Por lo tanto, un cordero sin mancha tenía que ser inmolado en una determinada fecha, determinada hora, no tenía que ser quebrado hueso suyo y se recordaría la liberación de la esclavitud de Egipto. Ahora el cristiano recuerda la liberación de la esclavitud del mundo, hermanos. Hebreos 9. ¿Entendemos por qué Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Hebreos capítulo 9, verso 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Te acuerdas que te había dicho que el sumo sacerdote una vez al año tomaba del sacrificio, ¿verdad?, del cordero y lo metían en un lebrillo y el sacerdote entraba al lugar santísimo y ahí derramaba esa sangre para perdonar el pecado del pueblo? Bueno, ahora aquí te está diciendo, sino, dice el verso 12, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Sabías que la palabra pacto también se traduce como testamento? Por eso el nuevo pacto es la sangre de Jesucristo, hermanos. La sangre de Jesucristo. Y por eso tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento tienen un sello de validez, tienen un sello de valor y tienen algo que los acredita como palabra de Dios y como palabra verdadera. ¿Sabes cuál es? La muerte, la sangre de Jesucristo. Ese es el sello, hermanos. Si tú vas y vas allá afuera y compras una casa, un terreno, un carro, y te dan un papel sencillo y te dicen, tenga, esta es su constancia de propiedad. ¿Tú la aceptarías si no viene firmada y sellada? ¿Tendrá validez? ¿Verdad que no? ¿Alguien se sentirá dueño nomás teniendo un papelito ahí sin firma y sin sello? No, hermanos, no vale. Para que valga, ¿necesita qué? Un sello.
Los dos testamentos tienen el sello de la sangre de Jesús, hermano. Y por eso valida la Biblia como palabra de Dios. Efesios capítulo 1, versos 7 y verso 8. Efesios capítulo 1, verso 7 y verso 8. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿A alguien Dios le ha perdonado aquí en este lugar sus pecados? ¿Dios? ¿Sabes por qué lo ha hecho? Por la sangre del Cordero. No porque te has acercado con buena actitud, arrepentimiento, es necesario, sí. Pero si Cristo, si Dios te ha perdonado y si Dios te perdona, es por la sangre de Jesucristo, hermanos. Aquí lo dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Capítulo 2, verso 12 y verso 13. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos antes de llegar a Cristo. Dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Y nos ha hecho Dios participantes de su familia, la familia de Dios, hermanos, que es la iglesia. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En otras palabras, este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es aquel sustituto que vino y tomó nuestro lugar de pecadores para que muriera en nuestro lugar y nos pudiera dar vida eterna en su nombre, hermanos. Su sangre nos quita el pecado, por su sangre somos limpiados de nuestra maldad, porque ya pagó nuestra culpa y nos declara justos. La sangre de Cristo es preciosa. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Por eso, si has sido perdonado por Dios, valora mucho el sacrificio de Jesús. No digas, ay, es que por mi esfuerzo. Ay, es que antes era bien malo y hablaba leperadas y andaba ahí embriagándome y andaba ahí haciendo cosas que no aprovechaban, destruyendo a mi familia, pero ahora ya me comporto bien. No es suficiente. Lo que Cristo quiere en tu vida es que tú veas y valores la sangre del Cordero. Dice el verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Aquí nos está diciendo una verdad. Antes de que Dios creara y fundara el mundo, Él ya sabía que el hombre se iba a desviar en el huerto del Edén. Él ya sabía que tú y yo nos íbamos a desviar en el pecado. Y como Él ya sabía eso por su omnisciencia y con su conocimiento anticipado, su presciencia, entonces Él también destinó, dice el verso 20, ya estaba destinado Cristo desde antes de la fundación del mundo, como el Cordero que iba a venir ¿a qué? A morir por nosotros. ¿Cómo ves? ¿Es hermoso? La sangre de Cristo, hermanos, nos limpia de todo pecado, limpia nuestra conciencia de obras muertas, dice Hebreos 9:14, ya lo vimos, purifica nuestro corazón. Y terminamos con Apocalipsis 5, hermanos. Con este texto terminamos, Apocalipsis 5. Por eso cuando Juan estaba en esa visión allá en el tercer cielo, dice el verso 5, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y fíjate lo que dice, y ninguno, ni en el cielo,
ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Hermanos, ¿quién recibe la adoración? Jesucristo, hermanos. Él es el cordero inmolado, hermanos, y que nos ha redimido con su sangre, nos ha perdonado, nos ha comprado. La palabra redimir quiere decir comprar a precio. Cuando un esclavo, por ejemplo, se iba a vender, se redimía, ¿verdad? Pagando el precio. Jesús pagó el precio por nosotros, hermano, y nos compró con su sangre. Somos de Él, hermanos. La adoración, por lo tanto, es para el Cordero, hermanos. Y ahora Él es el que nos limpia, ahora Él es el que nos ha señalado y sellado con su sangre para el día de su manifestación. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a hacer una oración. Juan el Bautista dijo un día: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Abraham subía con su hijo Isaac, Isaac le preguntó: Padre, traemos la leña, traemos el fuego, pero ¿dónde está el Cordero para el holocausto? Y Abraham le respondió: Jehová se proveerá de su Cordero. Y así es, hermanos. Dios proveyó a Jesucristo para que nosotros no tuviésemos que morir, sino que Él murió en nuestro lugar. Por eso es digno, hermanos, de que le sirvamos. Por eso es digno de que con nuestra vida le alabemos, porque Él se puso en nuestro lugar. Tomó el lugar que te correspondía, tomó el lugar que me correspondía por nuestros pecados. Él es nuestra Pascua, hermanos. Padre, hoy te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu bendita palabra, porque nos dejas tanta luz, porque nos dejas sombras y figuras en el Antiguo Testamento que corroboramos con la venida de Jesucristo a esta tierra, y entendemos claramente todo misterio, Señor. Gracias. Gracias por esta palabra. Yo te pido, Dios, que caiga en cada corazón de los aquí presentes. Que si alguien se ha sentido apesadumbrado por su pecado, que sepa que el Cordero de Dios quita el pecado, perdona el pecado, redime de nuestro pecado al hombre, Señor. Que si alguien se ha sentido sin esperanza, Señor, solamente a través de la sangre de Cristo podemos acercarnos a Dios. Que si alguien tiene una conciencia manchada por sus obras muertas de pecado, que sepa que la sangre del Cordero es poderosa para limpiarnos, limpiar nuestra conciencia, para que ya no nos esté acusando el enemigo de nuestras almas, porque ya hay alguien que pagó, que murió, y que por cierto resucitó también, y que ahora vive por los siglos de los siglos para interceder por nosotros. Y Padre, si la sangre de los animales en el Antiguo Testamento tenía el poder para purificar,
la carne, cuanto más la sangre preciosa de tu amado Hijo Jesucristo tiene el poder para perdonarnos y para redimirnos. Por eso tu palabra dice que de tal manera amaste al mundo, que has dado a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo en ti, Señor, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por tu palabra, Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén.